Este video tiene por objetivo comentar los principales cambios que hay desde el movimiento romántico al movimiento realista. El realismo se desarrolló en Europa durante la segunda mitad del siglo XIX, principalmente con la hegemonía de la novela, mientras el romanticismo es un movimiento que proviene de fines del siglo XVIII a principios del siglo XIX. El realismo lo continúa desde la segunda mitad del siglo XIX hasta fines del mismo siglo. Tiene una profunda vinculación entre el realismo y la filosofía, la afirmación de una realidad que existe por sobre sí misma, que es objetiva, que no es la simple proyección del pensamiento del artista como pensaba el movimiento romántico, que construía desde el yo. Ahora se pone el acento en lo real, en lo que ocurre en el mundo concreto, en el mundo material. Y de ahí que la novela sea el principal medio de transmisión de ese discurso. La novela adquiere la madurez y es el instrumento apto para el conocimiento de los hombres y el manejo del mundo, el narrador de la novela. Especialmente recuerden ustedes que las novelas románticas tienden a narrar en tercera persona, ¿no? Ese narrador omnisciente que conoce todo. Y de ahí que a través del narrador se recree esta realidad, el conjunto hasta su más mínimo detalle, tiene un anhelo muy profundo en términos de lo que narra, que es captar la realidad social y los mecanismos psicológicos sociales. En ese sentido, una superación del romanticismo que se sitúa en el movimiento espiritual, en lo psicológico, acá se vuelca también a la realidad material. De ahí que el realismo sea un movimiento artístico de la mitad del siglo XIX que tiene principalmente su origen en Francia con Stendhal, Balzac, Flaubert, que van a pretender afirmarse en la realidad objetiva, en la nueva sociedad, principalmente una crítica a la sociedad burguesa, a la nueva filosofía también que va a pregonar, que va a ser el positivismo, el cientificismo y la preeminencia de lo científico que viene de mano de la revolución industrial. Entonces el objetivismo de la sociedad burguesa, los aportes de la revolución industrial y el positivismo como pensamiento filosófico van a dar una visión real, una interpretación real, cruda, material de la historia y que estos autores intentan captar. La expansión hacia Inglaterra, Alemania, España de las sociedades burguesas, ¿no? El triunfo de las burguesías por toda Europa. Esta es la década de cambio, la era de la revolución, como lo va a llamar Eric Hobsbawm, la era de la revolución de las sociedades burguesas. Y Stendhal va a aportar con lo importante que es el análisis psicológico de los personajes a través de la práctica de la observación. Y cree que la novela debe ser como un espejo colocado a lo largo del camino. De ahí que el escritor, para conocer la realidad y retratar este realismo, tiene que vivir, ver. Es como una especie de etnógrafo que retrata esta realidad. Y en ese sentido, el realismo a través de la novela se distancia del romanticismo. Y aquí podemos ver un cuadro, ¿no? Especialmente porque el romanticismo es la idealización y la evasión, y el realismo va a atender al espíritu de la observación y descripción de la realidad. El romanticismo busca explicar el mundo desde el yo. En cambio, el realismo, ceñirse a la realidad circundante y reflejarla con la mayor objetividad, de modo despersonalizado. Y la realidad desde subjetividad, desde una subjetividad creativa, ¿no? Eso es lo que piensa el romanticismo. En cambio, el realismo va a dar datos empíricos, incluso comprobables científicamente, que eso lo aproxima a otro movimiento que va a mover más adelante, que es el naturalismo, el determinismo biológico, y ahí el darwinismo va a funcionar de manera clave. El artista quiere dar testimonio de la realidad inmediata y directa del mundo que vive. Y ahí vamos a ver las influencias nuevamente del pensamiento científico, ¿no? Que hoy día todavía somos herederos de eso, ¿no? La influencia del positivismo y el cientificismo. De ahí que estos antecedentes culturales y políticos de cambio de perspectiva entre el romanticismo y el realismo se debe a las convulsiones políticas que va a vivir Europa entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. El racionalismo económico, la ideología política de la lucha de clases, la industrialización va a dar una condición objetiva del trabajo. Los que poseen los dueños, los medios de producción y los que trabajan al interior de esa fábrica. La industrialización y el triunfo del capitalismo, el progreso de las ciencias exactas
desastre e histórica, la expansión de Europa por el mundo, el pensamiento esteticista y las revoluciones fracasadas verso el pragmatismo político, ¿no? El ferrocarril, la circunnavegación del mundo, el colonialismo de Europa sobre África y protectorados que va a hacer en Asia, en China, Hong Kong, Inglaterra, en la India, van a permitir que el mundo se construya desde un punto de vista objetivo y global. Y aquí va a haber un autor clave que es Honoré de Balzac en su novela La piel de Zapa, ¿no? Y que el público estaba ya harto del discurso romántico que hablaba de los espacios mitológicos, harto de España, de Oriente, de la historia de Francia, Walter Scott. No más naturaleza y ruinas de castillos, sino que la realidad concreta de las ciudades industriales. Y ahí el actor y el narrador como un etnólogo, un etnógrafo de esta realidad. Y la industrialización y la democratización de la literatura va a estar dado por la circulación de los textos literarios. Y en el siglo XIX, a medida el periódico se expande, la novela también va a utilizarlo, especialmente a partir de un género que se va a llamar el folletín o la novela por entrega. Gran parte de los autores publican sus novelas por parte, por eso son novelas monumentales muy largas. Víctor Hugo publica también Los Miserables en partes, en diarios, con el objetivo de que el público masivo pueda conocer acceder a la novela. Entonces, el autor está preocupado por el fin social del arte, ¿no? Las ideas democráticas, el fin humanitario, develar los males sociales, el compromiso social del artista, y ahí clave Víctor Hugo en este romanticismo social, ¿no? En este espíritu político que es el noble trabajador contra las crueldades del capitalismo. Los escritores se abanderan, y de ahí que en el realismo hay un compromiso social muy profundo, ¿no? La conciencia social de la generación de 1830, en toda la época de la Restauración y de los movimientos eh, antimonárquicos en Europa, su sensibilidad para los fenómenos que están en juego, los intereses sociales, su agudeza visual ante los cambios y revalorizaciones sociales, hacen de sus escritores los creadores de la novela social y del naturalismo moderno. El compromiso social del artista a partir de 1830, vamos a ver nosotros lo importante que es el vínculo entre arte y política, entre el papel que la novela va a hacer en representar esas contradicciones y las preguntas por el mundo moderno. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedaron las promesas de la industrialización? ¿Dónde quedaron las promesas de la libertad? ¿Dónde quedaron las promesas de la democracia? Y de ahí que la generación de 1830 sea muy crítica con respecto al movimiento previo que fue el romanticismo, ¿no? Porque el romanticismo tiene una visión negativa un poco de ello en algunos aspectos, lo critican. ¿Qué critican del romanticismo? Su simpatía por la iglesia y la monarquía, su sentido irreal y novelesco de la vida, su individualismo y su tendencia hacia el arte por el arte. En cambio, solamente rescatan el liberalismo como visión positiva, la espontaneidad y libertad artística, la rebelión ante preceptos y autoridades clásicas y su afinidad con el naturalismo. Pero en el fondo, la gran crisis que está acá es el discurso social. Lo que se cuestiona al romanticismo es su carencia de un discurso social espontáneo que hable de las contradicciones y de la realidad, que es lo que se proponen estos autores. Y de ahí que la novela social sea clave, Stendhal, Balzac, y la novela se convierte en la novela moderna. La novela social es la novela moderna por excelencia. Es imposible representar un personaje aislado de la sociedad. Entonces hay un giro, el hecho de la vida social avanza la conciencia humana. Y eso es la expansión de la modernidad. El realismo está profundamente vinculado con la expansión de la modernidad y con el avanzar de estas ideas fuerza que estamos revisando, que son claves para poder comprender cómo se funda el pensamiento moderno y las sociedades burguesas que hasta hoy día detentan el poder.